Listo, ¿Ya está adelante. grabando? Sí. Listo. Bueno, Viviana, adelante entonces, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos una nueva sesión del Club de Revistas del Grupo Epidemiología. Hoy nos acompaña Viviana Rivera, estudiante de la cohorte 20 de la maestría en epidemiología. Viviana, bienvenida. Adelante, si quieres una pequeña presentación tuya primero y luego comienzas con tu presentación. Dale. Buenos días, bueno, un gusto estar acá presentando. Como mencionaba el profesor Carlos, yo soy Viviana Rivera, soy promotora de la salud, soy de Costa Rica y bueno, soy estudiante de la cohorte 20 de la maestría en epidemiología. El día de hoy voy a presentarles el artículo que se titula El impacto de los determinantes sociales de la salud en la utilización de las pruebas de detección del cáncer de pulmón. Este artículo se publicó recientemente en enero de 2022. El artículo se publicó en la revista del Colegio Americano de Radiología con un factor de impacto de la revista de 5.532. Como introducción, este estudio se realizó en la región de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, los autores mencionan que el cáncer de pulmón representa casi una cuarta parte de todas las muertes relacionadas con cáncer en Estados Unidos y que el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico es un factor importante, ya que el cáncer de pulmón presenta signos y síntomas bastante silenciosos que pues impide despertar como este sentido de alarma y poder detectar tempranamente esta enfermedad. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda la detección anual de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de dosis bajas en personas de alto riesgo, definidas estas como personas mayores de 50 años de edad con antecedentes de tabaquismo de al menos 20 paquetes por año que actualmente fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años. Sin embargo, solo entre el 2% y el 16% de la población potencialmente elegible es examinada. Y algunas instituciones informan que que menos de la mitad de los pacientes regresan para la evaluación anual después del examen inicial. Entonces, los exámenes para la detección del cáncer de pulmón, como por ejemplo la tomografía computarizada, son exámenes bastante importantes para realizar en población considerada de alto riesgo para poder detectar el cáncer en estadios tempranos. Sin embargo, no se está logrando captar a esta población y las personas que asisten a los exámenes iniciales, la mitad no vuelven para el seguimiento. Entonces es como el problema en el que se marca esta investigación. El objetivo del estudio fue identificar los factores específicos relacionados con los determinantes sociales de la salud que podrían contribuir a la baja adherencia al proceso de detección del cáncer de pulmón. Entonces, es decir, identificar aquellos factores relacionados con determinantes sociales de la salud que pueden contribuir a que las personas falten a las citas para la detección del cáncer de pulmón. Y los autores se plantean dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las características demográficas y determinantes sociales de la salud asociadas con las personas que faltaron a las citas programadas de imágenes de detección del cáncer de pulmón? Y la segunda pregunta, ¿existen diferencias en los resultados del proceso de detección del cáncer de pulmón entre las personas que han faltado a las citas y las que no? Sin embargo, esta segunda pregunta, a la hora de ver los resultados, pues no queda muy clara su respuesta. Como métodos, fue un estudio de cohorte retrospectivo realizado en un centro médico académico urbano de atención terciaria, como mencioné hace un momento, ubicado en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. La información se tomó del sistema de información de radiología, donde se identificaron las citas de tomografía computarizada de dosis baja programadas desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, que fue el periodo de estudio que se estableció. Además, se obtuvo del sistema de información de radiología la información de la cita, el número de registro médico del paciente, la fecha de la cita y el estado de la cita. Estos datos luego se cotejaron con la historia clínica electrónica para obtener datos demográficos del paciente y el tipo de seguro que poseía el paciente.
Los resultados de las tomografías computarizadas de baja dosis se obtuvieron como categorías de long RADS, que luego voy a estar hablando un poco más sobre esta categorización. Como parte de las variables, en primer lugar, la variable desenlace es la cita perdida para la detección del cáncer de pulmón, que la cita perdida se definió como un examen programado que no se realizó en la fecha definida. Y como mencioné hace un momento, la información se obtuvo del sistema de información de radiología. Como variables explicativas se categorizaron en 4: la información demográfica, el seguro médico, las barreras específicas y el índice de privación del área. En primer lugar, la información demográfica se tomó información referente a la edad, sexo, raza, origen étnico y nivel educativo. En cuanto a la raza, fue una raza autoinformada, es decir, que la persona pues decía a cuál raza pertenecía. En cuanto al seguro médico, se clasificó en Medicaid, Medicare, privado u otro. Que cabe resaltar que Medicaid y Medicare ambos son seguros médicos administrados por el gobierno de los Estados Unidos, pero tienen diferentes o van dirigidos a diferentes poblaciones. Por ejemplo, el Medicare va dirigido a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad sin importar su nivel de ingreso económico, mientras que el Medicaid también es un seguro médico administrado por el gobierno de los Estados Unidos, pero va dirigido a las personas con bajos recursos. Entre las barreras específicas se establecieron las variables de vivienda, alimentos, medicamentos, transporte, inseguridad laboral, que esto, bueno, no se define exactamente en el artículo, pero se entiende que se refiere a la estabilidad en cuanto a laboralmente, la dificultad para pagar los servicios públicos, la dificultad para organizar el cuidado de niños o personas mayores, la dificultad para obtener recursos. Que bueno, que estas variables se estarían viendo, al igual que las otras, si tienen alguna asociación con las citas perdidas. Esta información de barreras específicas fue facilitado por una herramienta de detección y referencia llamada THRIVE, que es un breve cuestionario en los que los pacientes lo completan voluntariamente en cada visita a la clínica. Y por último, el índice de privación del área, que este es un índice compuesto validado que refleja numerosas dimensiones relacionadas con los determinantes sociales, como por ejemplo a nivel de ingresos, a nivel de educación, a nivel de trabajo, a nivel también de las características físicas que tiene el lugar donde viven las personas, y se obtienen de la información de la encuesta sobre la comunidad estadounidense y del censo de Estados Unidos. Cuando se interpreta el índice compuesto, este índice de privación del área, un rango de decil más alto significa mayor grado de privación del vecindario. En este caso es de privación del estado en el que vive la persona. Y esto se identificó por medio de los códigos postales que colocaban las personas a la hora de llenar los datos demográficos. Como análisis se realizó estadísticas descriptivas en primer lugar, luego análisis bivariado para evaluar asociaciones simples entre las variables desenlace y las variables explicativas, luego se utilizó la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas y la prueba T de Student o la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para las variables continuas. Luego se realizaron estimaciones de la razón de probabilidades, se establecieron los errores estándar, los intervalos de confianza del 95% y como valor P se consideró una P menor a 0,05 de 2 colas, que esto indicaba la significación estadística. Para su análisis se utilizó el software R en su versión 3.5.2. También para el análisis se clasificó en 3 análisis distintos: el análisis primario, el análisis secundario y el análisis de sensibilidad. Como análisis primario se planteó realizar un análisis multivariado para evaluar la asociación ajustada entre el estado de la cita y las variables explicativas.
Entonces se realizó un modelo de regresión logística de efectos mixtos. Se mencionó que iba a ser de efectos mixtos debido a que iban a ser más de una cita por persona y podían tener, o sea, tienen más información de cada persona. Se utilizó un algoritmo de selección de modelos paso a paso hacia adelante y hacia atrás para identificar las covariables que mejor explicaban el resultado sobre la base del criterio de información de Akaike. Para el análisis secundario se realizó una regresión logística multivariada y el proceso de selección del modelo por pasos para evaluar si las variables explicativas en el momento de la exploración de la tomografía computarizada de dosis baja inicial estaban asociados con si los pacientes alguna vez regresaron al seguimiento respectivo de las tomografías computarizadas durante el periodo de estudio. Para este análisis se excluyó la categoría 4 de long rats, porque las recomendaciones de seguimiento por imágenes para esta categoría son variables, ya que esta categoría el resultado de tomografía se clasifica como sospechoso, entonces se requiere de otras pruebas adicionales, como por ejemplo biopsia. Entonces, al ser esta categoría diferente al seguimiento que se realiza a las demás categorías, se excluyó para este análisis. Luego se realizó un análisis de sensibilidad. Como voy a comentar más adelante, se encontraron o se obtuvo bastantes datos perdidos. Entonces, lo que hicieron los autores fue un modelo de regresión seleccionado. El modelo de regresión, que fue el análisis primario, se repitió con un conjunto completo de datos con los datos faltantes imputados. Esta imputación se realizó o se basó en múltiples métodos de imputación, y los resultados de las imputaciones múltiples se agruparon sobre la base de la regla de Rubin. Como resultados, en primer lugar, 2.797 pacientes tenían 4.747 citas programadas de tomografía computarizada de baja dosis entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2018. De estos pacientes, el 41% tuvieron al menos una cita perdida, para un total de 1.553 citas perdidas en el periodo de estudio, que va del 2015 al 2018. De los 3.194 exámenes de tomografía computarizada de dosis baja que se lograron completar, 2.216 fueron exámenes iniciales. En este gráfico, lo que querían los autores mostrar es cómo al pasar de los años se han realizado mayor cantidad de tomografías computarizadas, y eso se explica que el programa de detección de cáncer de pulmón en este hospital se inició en el 2015. También otro punto importante es observar cómo el color azul está reflejando las citas que fueron canceladas, es decir, las citas perdidas, que también es una parte importante de las citas programadas. En cuanto a las características demográficas de las personas por citas perdidas, es importante, resaltar que la edad media de las personas que tuvieron citas programadas para el periodo de estudio fue de 64 años. También que de las personas que perdieron al menos una cita, el 62% fueron hombres, y también que se encontró una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la raza, que estaba clasificada en blanco, negro, asiático u otro, que repito que esta variable era autoinformada, o sea, de cuál raza se identificaban. Luego, se analizó los determinantes de salud por estado de la cita, ya sea cita perdida o cita finalizada, que cita finalizada serían las citas que se lograron realizar. Acá es donde les mencionaba de que tienen una cantidad de datos perdidos bastante importante, que se dice que la tasa de respuesta fue baja entre el 50 al 54%. Entonces, por ejemplo, podemos observar acá que para la variable inseguridad de la vivienda, ahí es una pérdida de datos de 826. En comparación con las demás categorías, pues es bastante cantidad. Igualmente para la inseguridad alimentaria y para las demás variables. Luego de eso se encontró que la inseguridad de la vivienda
existe la diferencia estadísticamente significativa con las citas perdidas, al igual que el pagador de los servicios. Luego, un dato bastante interesante es que el índice de privación, que es el rango de decil estatal, fue también estadísticamente significativo. Sin embargo, es mayor para las citas finalizadas. Entonces, esto quiere decir de que a mayor de este índice hay más privación de ciertas características económicas, sociales y de educación en los estados en los que viven las personas. Entonces, los autores lo reportan como un resultado inesperado, pues lo más lógico sería que las personas que estuvieran perdiendo la cita fueran con mayor, las personas que viven en un lugar con mayor índice de privación. Sin embargo, lo que justifican este resultado los autores es diciendo que en los estados con mayor índice de privación, pues hay mayores programas sociales y que tal vez esto podría estar ayudando en que las personas asistan a las citas. Luego, se analizaron los resultados de las tomografías computarizadas y su respectivo seguimiento. Como se mencionó anteriormente, se completaron 3.194 exámenes de tomografía computarizada, de los cuales 83% tuvieron un resultado de la categoría Long RADS 1 o 2, que la categoría 1 son los resultados que dieron negativo, pero por las características de la persona se recomienda un seguimiento en 12 meses, y la categoría 2 es un resultado de comportamiento benigno y se recomienda su seguimiento dentro de 6 meses. Luego, para la categoría 3, que también se recomienda su seguimiento dentro de 6 meses, se obtuvo que el 10.6% eran de esta categoría. Luego, el 5.8% de los resultados de las tomografías computarizadas fueron de la categoría 4, que como mencioné hace un momento, se clasifica como sospechoso, y pues lo que prosigue es hacer otros análisis adicionales. 2 de los exámenes fueron categorizados con la categoría 0, que esto es que el resultado fue incompleto y se requiere repetir el examen. Hablando sobre la categoría 1, 2 y 3, solo el 19% tuvo un seguimiento a tiempo, que se definió como un examen de seguimiento dentro del mes de intervalo de seguimiento recomendado, que repito, para la categoría 1 sería de 12 meses y 2 y 3 sería para 6 meses. Luego, 2.216 fueron exámenes iniciales, pero solo el 50% de los pacientes que se habían presentado para el examen inicial regresaron alguna vez para el examen de seguimiento durante el periodo de estudio. Es decir, una vez que fueron a hacerse el primer examen de tomografía computarizado, solo el 50% regresaron para el seguimiento, que ya fuera dentro de un año o 6 meses, según la categoría de Long RADS. Luego, en el análisis primario, donde se analizó las citas perdidas y sus características demográficas y determinantes sociales de la salud de las personas, tras un algoritmo de selección de modelo paso a paso, se identificó estas variables como explicativas importantes: la inseguridad de la vivienda, la inseguridad en el transporte, el seguro, la raza y el índice de privación del área. Después de de controlar otras variables, surgieron 3 variables importantes, que fue el seguro Medicaid, la raza negra y también el índice de privación. Entonces, tener seguro médico Medicaid, que como mencioné, este seguro va dirigido a las personas de bajos ingresos, incrementa 5 veces la probabilidad de faltar a una cita en comparación a los que tenían un seguro privado. Luego, la raza negra tiene 1.50 veces la probabilidad de la raza blanca de faltar a las citas. Y por último, un aumento de unidad de la índice de privación se asocia con una disminución del 10% de la probabilidad de faltar a la cita.
que de nuevo esto se relaciona con la explicación que daban los autores de que una posible razón es que en los estados con mayor índice de privación, pues se realizan mayores programas sociales. Luego de realizar este análisis primario, realizaron un análisis de sensibilidad utilizando imputación múltiple, con el fin de ver si al realizar esta imputación los resultados del análisis primario tenían algún cambio importante. Los autores reportan que no hubo cambios importantes, sin embargo no están reportando el cambio en la asociación de la variable Medicare con las citas perdidas, que según los resultados utilizando la imputación múltiple, sí estaría asociada. Luego, como análisis secundario, se analizó el fracaso en el seguimiento, es decir, que el seguimiento no se logró completar, que las personas después de la cita inicial no regresaron por características demográficas y los determinantes sociales de la salud. Para este análisis, las variables que mejor explicaron este evento del fracaso en el seguimiento fueron edad, nivel de educación, que estaba definida por la escuela secundaria o GET, que es el diploma de equivalencia general por sus siglas en inglés, la inseguridad de la vivienda, la inseguridad laboral, que es definida más que todo como la inestabilidad laboral, el seguro Medicaid y el seguro Medicare. De esto cabe resaltar los resultados de la inseguridad de la vivienda y la inseguridad laboral. Bueno, los que reportaban que tenían inseguridad en la vivienda incrementa 4 veces la probabilidad en comparación de los que reportaron que no. Y en cuanto a la inseguridad laboral, se asoció con una disminución del 89% de la probabilidad de no realizar el seguimiento. Entonces fue definido como un factor protector. Entonces los autores lo que explican de este resultado es que bueno, las personas que no tienen estabilidad laboral es porque están desempleadas o porque están trabajando menos horas de la jornada completa. Entonces tienen más tiempo para asistir a las citas en comparación a las personas que sí tienen un trabajo estable a tiempo completo. Como discusión, los autores pues revisaron otros estudios que tuvieran resultados referentes a las barreras y entonces han demostrado que las oportunidades de atención perdidas se ven afectadas por determinantes sociales de la salud. Por eso resaltan que es importante primero identificar estas barreras asociadas con las ausencias para que se puedan mejorar las condiciones, tomando en cuenta también que es una población difícil de captar, ¿verdad? Como se mencionaba, es poco el porcentaje de las personas elegibles para realizar las tomografías computarizadas que se logran captar y llevar a los servicios de salud. Y también por las características de cáncer de pulmón, que sus signos y síntomas son bastante silenciosos. Por lo que después de identificar las barreras, las barreras que son determinantes, que se asocian con la ausencia de las citas, es importante implementar estrategias para poder abordar esta situación. Y los hallazgos sugieren que un enfoque único pues no es el más adecuado. Hay que realizar estas estrategias teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se asocian con la ausencia de las citas de tomografía computarizada. Y en la discusión se mencionan 2 ejemplos de estrategias, que es la detección móvil en las comunidades, que esto es llevar el programa de detección a las comunidades para que sea más fácil para las personas asistir, y también la concientización en las redes sociales. También se menciona que es importante o se necesita realizar un estudio de seguimiento más largo para evaluar si el retraso en el seguimiento da como resultado la detección de cáncer de pulmón en etapas más altas. Esto los autores lo mencionan porque es un aspecto bastante importante, pero se salía del alcance de esta investigación. Los autores reportan algunas fortalezas y limitaciones del estudio. Como fortaleza mencionan la información que fue facilitada por los cuestionarios TH-RV,
que esto aportaba información valiosa, tanto demográfica como información relacionada con los determinantes sociales de la salud. También el uso de modelos de efectos mixtos en el análisis lo ven como una fortaleza, y también las mediciones repetidas de los determinantes sociales y los resultados de interés en diferentes momentos para cada paciente en sus visitas lo vieron como un aumento de la precisión de los resultados. Y por último, el tamaño de muestra y el tiempo de seguimiento también se identificó como una fortaleza del estudio. Luego los autores identificaron algunas limitaciones, como por ejemplo la falta relativamente alta de los datos, que lo que hicieron los autores fue realizar el análisis de sensibilidad con los datos imputados. Luego identifican que las fuentes heterogéneas de datos es una limitación, ya que se tomó los datos de diferentes fuentes, como por ejemplo el cuestionario THRI-EBE, la clasificación internacional de enfermedades en la 10ª revisión de códigos de diagnóstico y los estados de derivación de recursos comunitarios. Esto lo ven como una limitación, ya que sean fuentes heterogéneas pueden afectar la precisión de los datos, ya que si existe una tendencia a categorizar los pacientes de manera distinta, pues estaría afectando la precisión. También como apreciación personal, me gustaría mencionar de que el estudio hubiera sido más enriquecedor si hubiera incluido algunas técnicas cualitativas para poder profundizar más en las necesidades que tienen las personas y que esto lleva a que falten a las citas para la detección del cáncer de pulmón. Entonces, para poder profundizar en aquellas variables que se demostró su asociación con las citas perdidas, pues poder indagar un poco más sobre estas. Y también el estudio hubiera sido más sólido si se hubieran basado en un marco consolidado de determinantes sociales de la salud, pues que permitiera organizar un poco mejor el análisis. Como conclusiones del estudio, se menciona que un tercio de las citas programadas de tomografía computarizada se perdieron y que aproximadamente la mitad de los pacientes no regresaron para un examen de seguimiento después del estudio inicial, lo que subraya la necesidad de mejorar la adherencia a las pruebas de detección. También que se identificó algunas disparidades en el acceso de la tomografía, al acceso a las citas de tomografía computarizada de dosis baja, que según los resultados de este estudio fueron que el tipo de seguro y la raza estuvieron asociados con las citas perdidas, que esto, bueno, por sí solas no van a estar haciendo que la persona falte, ¿verdad? Sino es todo lo que está detrás de que una persona tenga un tipo de seguro que otorga el gobierno de Estados Unidos para las personas con bajos ingresos, ¿verdad? Es todo lo que está detrás de este contexto, al igual que la raza. La raza por sí sola no va a hacer de que las personas falten a la cita, sino todas las condiciones sociales que están detrás de lo que implica tener una u otra raza. Y también que la inseguridad de la vivienda se asoció con la falta a las citas de seguimiento, que también esto refleja otros determinantes de la salud que están detrás a las condiciones de la vivienda. Entonces, debido a las disparidades en el acceso a las citas o a la asistencia a las citas de tomografía computarizada de dosis baja, los autores concluyen que los sistemas hospitalarios deben tener en cuenta las posibles necesidades de sus pacientes y utilizar intervenciones específicas para promover un acceso más equitativo a estas tomografías computarizadas de dosis baja. Esta fue la referencia utilizada, la referencia del artículo del cual tomé la información para la exposición de hoy, y muchas gracias. Viviana, gracias por tu presentación, por haberte mantenido en el tiempo que tenemos destinado para esta parte. Muy bien, se abre entonces el espacio para preguntas, comentarios de los estudiantes inicialmente. ¿Qué comentarios, qué preguntas tienen para Viviana? Adelante. Pueden levantar la mano, pueden encender el micrófono y hablar.
Bueno, Carlos Elkin Martínez, por ahora un comentario mientras se animan a hacer preguntas, ¿sí? Dale, profe. Viviana, felicitaciones, muy buena, muy bonita presentación, muy completa. Hay dos o tres cosas que me llaman mucho la atención. Uno, el resultado. Impresiona el hecho de que tres programas, un programa que se llama Ayuda Médica o Medicaid, un programa que se llama Cuidado Médico o Medicare y un programa de atención privada en salud, y si les comparan en su efectividad, uno se asombra de ver que el factor, dijéramos, que favorece que haya un aprovechamiento más alto de todo ese recurso, esa energía, todos esos insumos que se aplican para un programa, pues se aprovechan mejor en el programa privado. Se aprovechan un tanto mejor en el programa de cuidado médico, pero se desaprovechan bastante en el cuidado, en el programa que atiende precisamente a las personas que pudieran ser las más necesitadas, las más pobres, el programa de Medicaid, el programa de ayuda, y se desperdicia en una dimensión que me impresiona. No es un poquito, es bastante, 6 veces el nivel que de aprovechamiento que tienen en los campos privados. Entonces, una preocupación muy grande con esto es como esa realidad, digamos que a la población pobre que se le quiere ayudar más, que se le quiere apoyar más y que se le hacen programas que tratan de compensar esa falta de recursos, pues resulta de que se desaprovecha en una proporción extremadamente grande. Eso es sencillamente muy preocupante. Un segundo punto que me llama la atención es la comparación de las razas. Es asombroso ver cómo los asiáticos tienen un comportamiento que le enseñan al mundo cómo deben hacerse las cosas en cierta forma. Hace 8 días hablamos de que los asiáticos tienen la tendencia que si se juntan dos asiáticos para trabajar juntos, obtienen un efecto sinérgico de una interacción positiva que les hace producir un efecto mucho mejor. Cosa que no ocurre con los latinos y que tampoco estaría ocurriendo en este caso, por ejemplo, en el contraste con la población afrodescendiente. Entonces, ser asiático y tener esa cultura, también esa genética y no sé qué otras cosas de comportamiento, pues pareciera que es un factor muy protector como se ve en otras áreas. Por ejemplo, los chinos en Estados Unidos son los mejores estudiantes. Llegan allá como los más pobres y sin embargo son los que tienen los más buenos rendimientos académicos. En la parte económica los chinos se unen y se acompañan, son muy emprendedores y hacen empresa en cualquier país donde vayan. Se destacan por su laboriosidad y permanecen activos tranquilamente hasta el fin de sus vidas, siendo productivos en sus empresas. O sea, hay algo en la cultura, en la raza asiática que debiéramos aprender nosotros en otras latitudes. Y el último punto que veo, pero que no me gusta la explicación que hacen los autores, es que la inseguridad laboral, o sea, el desempleo, se constituye en un factor protector para la participación en estos programas, porque incluso todos los que hacen programas, dijéramos, políticos, dicen, lo primero es el empleo, porque si alguien tiene empleo, tiene un ingreso asegurado, y si tiene un ingreso asegurado, tiene resueltos asuntos como la seguridad alimentaria, la seguridad habitacional, la seguridad social, la seguridad educativa. Entonces, el ingreso que se deriva de una vinculación laboral es el factor protector que debería ponerlos en una condición muy favorable cuando tienen empleo, pero aquí curiosamente se ve el fenómeno al revés, y no por una magnitud pequeña, sino que es una protección del 90% en el aprovechamiento de las citaciones que se hacen para esto. Esa partecita en particular del empleo no me parece muy comprensible con la explicación que hacen los autores y mi expectativa normal y lógica sería que ese fuera, por el contrario, un gran factor de riesgo, no tener empleo, porque en la mayoría de las seguridades que se derivan de no tener ingresos definidos, pues están todos los determinantes sociales principales. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe Elkin. No sé, Viviana, si tienes algún comentario. Sí, con respecto a la inestabilidad laboral, sí fue un hallazgo bastante interesante y los autores lo que hacen es justificarlo por el tiempo que tiene la persona.
pero también esto habla mucho, ¿verdad? Entonces quiere decir que los programas de detección pues no se están ajustando a las personas que tienen una jornada laboral completa, o sea, están quedando como por fuera también. Entonces tal vez el horario de las citas se están realizando en un horario tal que solo las personas que están desempleadas o tienen o no tienen una jornada completa de trabajo pueden asistir. Entonces también creo que eso dice mucho del programa de detección. Permíteme agregar, Viviana, que en los esquemas de vinculación laboral, casi por definición, por derecho propio, cualquier persona que tenga una citación médica para una revisión, un programa, tiene automáticamente la concesión de un permiso para ir. Entonces, en todos los ambientes laborales siempre se justifica que una revisión médica es suficiente razón para solicitar un permiso y poder movilizarse del trabajo por el tiempo requerido para el examen. Eso también hace que sea incomprensible ese punto. Gracias, profe. Derlis, adelante con tu intervención. Gracias, profe. Buen día para todos. No solamente para acotar un poco lo que acabó de comentar el profesor, a mí también me pareció muy raro el tema de que al no tener ingresos o no tener un trabajo seguro, tenía más tiempo como para poder ir a la cita, hacerse el control del cáncer. Que habla también más o menos sobre eso. Y el estudio se llama la asociación entre el PIB per cápita y la mortalidad por cáncer en Brasil. Y en el estudio ellos observaron que a mayor per cápita de la persona, mayor mortalidad por cáncer. Y en una de sus discusiones también ellos hablan de que a la persona que trabaja mucho, que tiene un ingreso bueno, tiene menos tiempo o le da menos tiempo a su salud para ir a los controles que aquella persona que no tiene un ingreso económico alto, que tiene más tiempo y más ayuda en sus cáncer como tal. Entonces yo creo que también más o menos se puede relacionar un poquito con el trabajo que presentó Viviana hoy. Nada más. Gracias. Ok, gracias. Víctor, adelante. Gracias, profe. Se le estaba entrecortando a Derly. Sería bueno que nos copie de pronto el enlace del paper que hace referencia para darle una revisada. Agradecerle a Viviana por la presentación, por la lectura que realiza. Yo creo que es muy acertada en señalar que en la discusión sobre todo se ve, bueno, en el planteamiento del problema, en la introducción del paper, se identifica una falencia un poco en el constructo teórico, en la posición frente a los determinantes sociales. Yo creo que ahí los autores tenían que abrigarse por el desarrollo de los determinantes sociales que se han tenido en la salud pública y en nuestra disciplina científica, sobre todo el desarrollo que ha tenido la epidemiología social y otras vertientes como la epidemiología crítica, leyendo un poco teóricamente los determinantes, la determinación y ponerlos al servicio para tener una discusión con sus resultados, yo creo que armónica. Eso hubiera permitido, yo creo que mejorar la comparación, incluso las propuestas y las otras preguntas de investigación que se generan a partir de los estudios. Yo concuerdo con las apreciaciones que hace el profesor Elkin y un comentario de forma. Ellos en materiales y métodos ponen que lo corrieron en R. Eso es interesante porque estamos migrando de cierta manera como a un software libre. Parece que la gráfica, la figura 1, no se exportara en R, no tiene interfaz de R, no tiene el estilo, es más como de Excel. Se acostumbra a decir si se hacen los análisis estadísticos en un software estadístico como SPSS, Stata o R, y después decir que la presentación de resultados se hace en Excel, en Power BI o en otro software de presentación de resultados. R es muy bondadoso y también se pueden como presentar resultados allí, pero pues implica más código. Y una pregunta compuesta, no sé si para Viviana, pero sí para los profes, y es, yo tenía entendido, por lo menos eso fue lo que revisamos en los cursos de estadística,
Ellos en el análisis paramétrico, no paramétrico, señalan que corrieron prueba exacta de Fisher para las cualitativas, para las categóricas. Yo no sé por qué he encontrado como en algunos autores anglosajones, a diferencia de nosotros, del otro hemisferio que corremos para esa es la prueba chi cuadrado de independencia, ¿no? Y Fisher si cumple unos supuestos que es un valor esperado igual o inferior a 5 y si es dicotómica. Si es politómica, de entrada vamos a correr una prueba chi cuadrado de independencia. Acá ellos, me pareció curioso encontrarlo aquí y en otros artículos. No sé si hay algún comentario un poco estadístico para eso. Y nos vuelven a introducir esos autores en discusiones que hemos tenido anteriormente sobre la imputación múltiple. La imputación múltiple, desde qué momento se hace la diferenciada como lo hicieron ellos con un análisis de sensibilidad, desde qué porcentaje, cuánto imputar, ya ahí estamos creando nuevos datos y acá vemos otra técnica de imputación, ¿no? Entre el pool variado que tenemos para ello. Entonces, nada, muchas gracias, Viviana. Gracias, Víctor. Muy buenos los comentarios. No sé si alguno de los profes tiene algún comentario sobre la pregunta que Víctor hace sobre el uso de la prueba de Fisher en este estudio versus otras alternativas. Yo siento que es muy común, como él lo dice, pero la verdad no pudiera dar una respuesta a ese por qué, ¿cierto? Porque se está usando en este caso y no la otra, no se me ocurre. No sé si alguien, no sé si de pronto el profe Juan Carlos Quintero o alguno de los profes que nos acompañan quisiera comentar algo al respecto. ¿Sí? ¿Qué se le ocurre? Okay. No, profe, yo no tengo comentarios. Realmente también a raíz de la pregunta que hace el compañero me surge la duda. Yo lo que tenía entendido era para datos categóricos, más de más de una categoría, pero ya me creó la duda. Ok, bueno, entonces quedamos como pendientes, Víctor, de pronto, o Juan Yo Carlos, hago, de revisar eso. Carlos, un comentario en el manejo estadístico. Ellos tienen una actitud muy curiosa porque hacen lo uno y lo otro. Es decir, hacen pruebas paramétricas y no paramétricas y las proponen como quien dice, sin mediar el hecho de cuál van a preferir y en qué condiciones utilizarían la otra. De hecho, a mí me inquieta más, por ejemplo, el concepto en la regresión múltiple, cuando dicen que hacen el procedimiento de pasos hacia adelante y de pasos hacia atrás, simultáneamente, pues como quien dice los dos. Yo tengo la concepción también de que cuando uno decide a ir ingresando las variables paso a paso, una a una, en un sistema hacia adelante, que es ingresar 2, después 3, después 4, adopta esa estrategia. O puede adoptar la estrategia de las meto todas y voy sacando las que no son significativas y entonces estoy haciendo lo que se llama el stepwise backwards, o sea, paso a paso hacia atrás. Pero normalmente las dos metodologías son excluyentes, uno escoge una o escoge otra. Entonces yo no sé por qué aquí simplemente las meten todas, como quien dice, las hacemos todas y no es lo usual. Uno adopta una metodología y se casa con esa metodología por alguna razón, con alguna justificación que no presentan aquí los autores. Sí, de acuerdo, y eso debe de quedar consignado en el plan de análisis del estudio y que pues se espera que cierto, que oriente el análisis y que se cumpla también como un criterio de calidad en el análisis de los datos. Yo quería hacer algunos comentarios, pues primero como plantear que este estudio, digamos, en mi opinión, cae como en la categoría de lo que se llaman, digamos, el uso de datos administrativos, ¿no?
Recientemente hemos venido conversando con los colegas de la Universidad de Manitoba la posibilidad de, y es también interés del grupo de epidemiología que se discutió con los profes, digamos, hacer más uso de las bases de datos que generamos en las investigaciones nuestras, pero también aquellas bases de datos que están disponibles como estas, ¿cierto? Como datos administrativos que llaman ellos, digamos, en Canadá. Los datos administrativos son los que genera el sistema de atención de salud. Por ejemplo, en el caso nuestro, los datos de los RIPS, por ejemplo, ¿cierto? Y todos estos registros de atención que se generan en la prestación de los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, como un primer comentario, pues para mí este es un estudio que se enmarca precisamente, es un ejemplo de lo que es usar datos administrativos y de ahí, pues digamos, como dos características que Viviana resaltaba, la necesidad de juntar diferentes fuentes de información, varias bases de datos, ¿cierto? Diferentes fuentes, como para poder armar una base de datos para hacerle preguntas y explorar asociaciones o algunas hipótesis, ¿cierto? Y también el problema, digamos, el problema de la calidad de los datos. En este caso, digamos, un problema muy serio con el tema de los datos perdidos, ¿cierto? Pues para eso entiendo que no existen unas reglas, unos criterios objetivos científicos, más existen unas convenciones, algunas propuestas, pero digamos una de ellas, por lo menos la que en mi época a mí me enseñaron era que si uno tenía una variable más del 30% de datos perdidos, uno esa variable la tenía que descartar, uno esa variable no la podía analizar porque realmente era tanta la incertidumbre sobre esa información, ¿cierto? Que era mejor olvidarse de esa variable y no utilizarla. Y miren que esto ha ido cambiando con el tema, como decía Víctor, del el uso cada vez más grande de estas técnicas de imputación, pero realmente es un asunto muy delicado, es un asunto de tratar de uno de inventarse el dato perdido, imaginarlo, tratar de adivinarlo, pero finalmente termina siendo eso, por más que uno, creo yo, que lo justifique y desarrolle una metodología para eso, finalmente es un ejercicio de adivinación, ¿no? Del dato. Y yo, no sé, yo no tengo experiencia en hacerlo. Me imagino que cuando uno tiene niveles de más del 50% con muchas de estas variables, creo yo que realmente el nivel de incertidumbre pues ya es muy grande, ¿cierto? Bueno, y el segundo comentario que quería hacer, pues para no perder de vista, es que este es un estudio de lo que llamaríamos de evaluación de tamización, de screening, ¿no? Que es la aplicación de pruebas diagnósticas para identificar la enfermedad o ¿cierto? El problema de salud en un estado preclínico, en un estado precozmente, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención, yo no conocía digamos, esta técnica de tamización para cáncer de pulmón, dirigida principalmente a la población de fumadores, ¿cierto? Fumadores, personas con historia de fumador o fumadores actuales, ¿cierto? Fumadores activos, como la población de riesgo, ¿cierto? La población a tamizar, ¿cierto? Me llama mucho la atención, pues, primero que todo, porque y quisiera preguntarle a Viviana, para ahora si ella pudo indagar algo sobre la evidencia que existe alrededor de esta prueba de tamización, digamos, esta prueba de tamización, cuántos cánceres logra detectar qué impacto ha tenido, digamos, en el diagnóstico precoz, en la sobrevida del cáncer en Estados Unidos, que en el artículo nos señalan que es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres y hombres y aporta, entiendo, que un 25% de los casos de cáncer que se presentan allá. Entonces, muy interesante esto, pero entonces es un estudio de tamización dirigido a esta población, ¿cierto? Y yo quisiera también plantear otra pregunta, pues, para Viviana, el profe Elkin, de pronto. ¿Qué pasa con los fumadores, cierto? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles las características del fumador? Y digamos, si eso explicaría un poco por qué la baja adherencia de pronto de ellos a este programa, ¿cierto? Si de alguna manera no es como medicalizar el hábito de fumar, ¿cierto? Y de alguna manera como estigmatizar a los fumadores al ponerles un programa de tamización, pues que está bien, fume, pero tenemos que seguirlo, tenemos que hacerle cada año
una escanografía de baja penetración, pues como se llame. Entonces quisiera como primero la pregunta para Viviana sobre la evidencia que hay sobre la efectividad, o quien lo sepa, si Viviana no lo sabe, y segundo, un poco la discusión sobre este programa de tamización de los fumadores. Adelante. Bueno, con respecto a la tomografía computarizada, me gustaría como resaltar un dato que se menciona en el artículo y pues no lo mencioné durante la exposición. Lo que mencionan es que se mostró una reducción del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón y una reducción del 6.7% en la mortalidad por todas las causas cuando se realiza la detección con tomografía computarizada de baja dosis en comparación con la radiografía de tórax. Es como el dato que mencionan en el artículo. Y luego sobre los fumadores, bueno, creo que hay bastante de que hablar sobre eso. Que bueno, en primer lugar, muchas personas saben que está estigmatizado fumar, ¿verdad? Entonces, como que esto forma como una barrera para asistir a los servicios de salud. Si yo asisto, primero me van a estigmatizar, luego me van a forzar a dejar ese hábito. Y segundo, ¿qué pasa con las personas que no fuman y que también desarrollan el cáncer de pulmón, verdad? Entonces estamos dejando por fuera a otras poblaciones que también tienen riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y con ese tipo de programas que van dirigidos a fumadores, estamos dejando por fuera. Como experiencia personal, durante el año pasado estuve trabajando en una investigación sobre la respuesta institucional ante el cáncer de pulmón en Costa Rica, y también sobre algunas barreras, bueno, primero sobre la ruta de atención que siguen las personas con cáncer de pulmón y algunas barreras que enfrentan en los servicios de salud. Y entonces algunos de los resultados fue que primero se realizó un grupo focal, y de esas personas solo una persona era fumadora, ¿verdad? Entonces las demás personas una de ellas mencionaba de que insistentemente el médico le preguntaba, ¿y usted fumaba? Entonces decía, no, segura, usted tuvo que haber fumado. Entonces como que está esta estigmatización, ¿verdad? De las personas que tienen cáncer de pulmón son fumadoras, pero ¿qué pasa con el resto que no? También quería hacer ese comentario. Excelente, muchas gracias. Profesor Juan Carlos Quintero, adelante. No, yo solamente quería de pronto responder la pregunta que hace un momento la hicieron con respecto al exacto de Fischer. Estuve revisando mis apuntes y veo que, digamos, ambos se recomiendan, tanto Chi cuadrado como Fischer. Cuando hay dos categorías, yo les había informado mal, con el que se utilizaba con más de dos categorías. Sin embargo, se recomienda Fischer por encima de Chi cuadrado cuando dentro de una casilla, digamos, si la miramos en las comparaciones de dos categorías, hay menos o igual a 5 valores, a 5 datos. Entonces ahí se recomienda Fischer por encima de Chi cuadrado. Era simplemente eso. Bueno, ahora, Carlos, Bien. si me permites adelante. Comentar con respecto a lo que habíamos dicho antes. Uno podría pensar que cuando hay dinero, las cosas se resuelven fácil, cuando hay comodidades, cuando hay facilidades. No estamos hablando de un estudio hecho en Latinoamérica ni por allá en cualquier sitio de país de subdesarrollado. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando del estado de Nueva Inglaterra, y estamos hablando de un sistema global y un país y un ambiente donde se pueden proveer recursos para hacer un programa como este, que busca ante todo la detección temprana y la prevención, dijéramos, de la muerte por cáncer de pulmón. Pero ustedes ven, como dicen, aún allá las prevalencias de utilización de estos programas entre los fumadores es del 2 al 16%. O sea, del potencial de usuarios solo alcanza a tomar el 2 o máximo hasta el 16%. Eso es una cosa, dijéramos, ínfima comparado con lo que significa todo ese resto de potencial de personas que no son
captadas ni atendidas y por supuesto no son sujetos de un programa de prevención. Así que la plata no resuelve las cosas tan sencillamente como quien dice, no por suministrar esa opción se resuelven. Y ahora pensamos que los determinantes sociales pudieran explicar esto y vemos también que hay cosas que precisamente a los que se les da ese programa gratis no lo aprovechan en una buena proporción. Entonces dice uno, a veces hay cosas que no se resuelven ni con la plata, ni con los programas, ni con la facilitación del acceso a los programas. Entonces, cuando uno reflexiona sobre esto, analiza el caso. Un fumador sabe que el cigarrillo le hace daño, sabe que lo puede inducir a un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de cáncer de pulmón con el tiempo. Eso sí, se va a tomar un tiempo, 10, 15, 20, 25 años. Él lo sabe, pero hay algo dentro de la persona que no son ni el dinero ni los determinantes sociales, es algo del comportamiento humano. Por supuesto que está el fenómeno de la adicción que se hace a los fármacos involucrados, particularmente a la nicotina, por decir algo. Y está también el fenómeno de la adicción psicológica, que sin ser farmacológica es como que las personas se habituó a ese momento de exaltación que le da, por ejemplo, la nicotina, así sea transitorio, y que le da la sensación de que recuperó su energía y su capacidad para actuar y producir. Entonces, a punta de una serie de estímulos como ese, las personas como quien dice se engañan a sí mismas para tratar de decir el cigarrillo me hace falta, lo necesito y tengo que fumar un cigarrillito para poder funcionar. Y por supuesto hacen otro mecanismo de negación frente a las consecuencias. No, un colega mío precisamente casado con otra colega murió después de haber fumado mucho tiempo y aunque en un momento decíamos este cigarrillo fue el que te hizo la parte más grave final que te requirió la unidad de cuidados intensivos, el ventilador artificial, y él decía, no, eso no me lo causó el cigarrillo, eso no es problema de cigarrillo. Siempre negó hasta el último momento de su vida, siendo un médico y casado con una médica, que el cigarrillo era el que lo estaba matando. Entonces hay dos problemas. Entonces aquí básicamente es uno, la adicción farmacológica y la adicción psicológica de pensar que esa sustancia la necesitan para vivir y para funcionar. Eso no se trata simplemente ni con dinero, ni tampoco abordando los determinantes sociales. Aquí necesitamos expertos en el área de la conducta que nos expliquen por qué los seres humanos, siendo tan racionales y tan inteligentes, pueden eventualmente tomar decisiones en contra de su propia salud. Gracias, profe Elkin, por el comentario. Tenemos 2 manos levantadas, vamos a escucharlos y con eso cerramos la sesión. Adelante, Elder Ramos. Sí, señor, buenos días. Quería felicitar a Viviana por la intervención. Estoy totalmente de acuerdo con una de las 3 grandes críticas que ella menciona, que el artículo o el paper se queda bastante corto en tratar de aplicar completamente los fundamentos de los determinantes sociales en salud. Y por eso quería hacer y concordar con lo que decía el doctor Elkin Martínez. Primero, la parte de los determinantes sociales en salud es bastante compleja, pero hay un fundamento específico o hay un pilar que es la parte de los hábitos, ¿cierto? El manejo de los hábitos. Y ahí es donde entra el conflicto entre el daño de la vía dopaminérgica, el paciente lo hace por placer, y el conflicto entre querer dejar ese hábito. Entonces no podemos nosotros pretender darle todas las herramientas al paciente, y de pronto ahí es donde se queda corto el estudio, darle todas las herramientas sin primero saber si él tiene una motivación para cesar ese hábito tabáquico tal vez. Aunque estoy de acuerdo completamente también con lo que dice Viviana, que probablemente hay personas que no se llegan a tamizar porque, aunque si bien es cierto la principal causa sería el hábito tabáquico, también hay otras causales que se pueden sumar y también pudieran aparecer parte de esta población. Por el otro lado, probablemente el modelo trasteórico o modelo de cambio de conducta podría ayudar a este tipo de pacientes a que puedan, si bien es cierto, conocer el riesgo, pero también ayudar a que
a que puedan tener esa motivación finalmente, o crear por lo menos esa motivación para que haya una mayor posibilidad de fidelizar a estos pacientes en el cambio de hábitos. Y ahí es donde el test de Ritmo, tal vez en algún momento uno lo haya podido utilizar, puede ayudar también en esa parte. Y el último comentario que quería hacer, como para ya no extenderme mucho, es con respecto a lo que decía el doctor Carlos, profesor Carlos, que hablaba sobre la técnica de imputación. Pues yo tengo entendido algo muy diminuto de pronto en la utilización de minería de datos, que hay dos técnicas que se pueden utilizar. Una es la que tradicionalmente nosotros hacemos, que es eliminar el dato y ya salimos del embrollo. Pero la otra forma, tal vez utilizando una herramienta como el Weka, podría ayudar a que se pudieran hacer predicciones con los datos ya antes, cuando tenemos mucha cantidad de datos, ¿cierto? Nada más era eso, y felicitar a Viviana. Muchas gracias, Viviana, por la presentación. Carlos, disculpa, le pido a Edgardo, que es nuestro invitado de la Universidad Adventista, que lo apreciamos tanto, que por favor llene el formulario de asistencia, que en todas sus presentaciones él llega, pero no nos llena el formulario de asistencia. Por favor, Edgardo, llénalo, está en el chat, y por favor, y muchas gracias por venir y por tu participación. Muchas gracias, doctor. Gracias. De llenarlo, pero he intentado varias veces llenarlo, tal vez porque no tengo el correo allí, pero voy a intentar nuevamente. Muchas gracias, doctor, se le aprecia mucho. Gracias, Edgardo. Bueno, finalmente escuchemos a la médica toxicóloga Jenny Rojo. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señora. Ah, bueno. Hace ratico tenía ganas de participar, pero no había podido porque venía conduciendo, qué pena. Bueno, varios comentarios pues con lo que han mencionado. Uno, con lo primero que estaban mencionando, que llamó mucho la atención, esto que los pacientes con mayor capacidad económica, mayor capacidad laboral, no asistieran a los programas. Yo lo hablo desde mi experiencia en el manejo de paciente con adicciones, que es básicamente en lo que trabajo. Nosotros, de hecho, tenemos esa consideración en los programas de mantenimiento de estos pacientes. Y en estos programas, como hacemos un seguimiento tan continuo, tan estricto, sí tenemos esos procesos de flexibilización de los horarios, y hay incluso estudios que han mostrado cómo la flexibilización de los horarios favorece la adherencia de los pacientes a los programas. Entonces nosotros de hecho sí lo manejamos. El programa más estricto, que es el programa de mantenimiento con metadona, allí tenemos una exigencia que es muy difícil de cumplir para una persona que está laborando, que es, bueno, todos los días tienes que venir, aquí se te dispensa la medicación, verificamos que sí te la tomaste, te hacemos tóxicos en orina de forma aleatoria. Esa exigencia tan estricta para una persona que está laborando es bastante difícil de cumplir. Entonces, con ellos, dependiendo de la situación en la que esté, de qué tan formal y qué tan extenso sea su horario laboral, hacemos unos procesos de flexibilización. Entonces, bueno, ya no vienes diario, sino que puedes venir cada semana o puedes venir cada mes si está muy controlado. Ya no tienes que venir a los grupos de apoyo semanales, sino que puedes venir cada mes. Hacemos un proceso de flexibilización para garantizar que esa persona sea adherente al programa. Yo hace rato no trabajo en tabaquismo, pero en la tamización de los pacientes tabáquicos, pues yo realmente no veo que nosotros podamos usar de forma tan libre la tomografía, aunque definitivamente sí sería una mejor estrategia. Lo que tenemos disponible solamente es la radiografía. Eso sí se hace y lo hacemos de manera muy juiciosa. Sin embargo, la tomografía realmente no la tenemos disponible, a menos que tengamos algo en la radiografía que nos sugiera que la podemos ordenar. Bueno, yo creo que esas eran como las cositas que quería comentar. Bueno, y lo otro sobre la adicción. Realmente la adicción es una enfermedad biopsicosocial. O sea, tiene tanto el componente biológico con el circuito de recompensa, con la modificación de la neurotransmisión, con la atrofia cerebral que ocurre en los años de consumo, y eso ocurre realmente con todas las sustancias. No hay una con la que veamos que a largo plazo no haya ese efecto. Realmente no me parece como apropiado que uno hable de tabaquismo como un hábito, sino como una enfermedad, así como lo hablamos para el resto de adicciones.
hablar del consumo de tabaco y el consumo de licor como hábitos y no como enfermedades, genera precisamente el estigma, porque entonces las personas dicen, ah, no, pero es que usted fuma porque usted quiere fumar, ¿sí? Y no porque es una persona que tiene una enfermedad que se llama tabaquismo y que requiere manejo. Y ese manejo efectivamente es un manejo multidisciplinar, porque no solamente es la parte biológica del medicamento, sino que necesitamos, claro, el cambio en los comportamientos, pero también necesitamos la intervención del ambiente. Muchas veces las familias son favorecedoras del consumo, entonces afectar la codependencia, afectar el enamoramiento, la sensación o pues como la emoción que siente el paciente con el consumo, los rituales de consumo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ese programa incluya el manejo por el toxicólogo que le trabaje el cuerpo, el psiquiatra que trabaje la enfermedad mental que está asociada al consumo, que muchas veces está muy relacionada, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia. El psicólogo que trabaje ese enamoramiento con la sustancia, el trabajador social que trabaje la parte de la familia, el terapeuta ocupacional que trabaje cómo es tu manejo del tiempo libre, que ese es el principal factor de recaída, etcétera. Entonces, sí debe ser algo que sea multidisciplinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Jenny. Bueno, creo que tenemos que terminar acá, no nos queda tiempo como para continuar la discusión de muchas de las cosas que se han comentado, pues quedaría para discusiones muy interesantes. Bueno, no más que agradecerle pues a todos por su participación y asistencia, especialmente a Viviana por su invitación pues también lograda y por haber traído este tema pues tan provocador y estimulante para el Club de Revistas de Epidemiología. Entonces, bueno, Viviana, muchas gracias y a todos que tengan muy buen día y nos encontramos aquí nuevamente la próxima semana. Hasta luego. Gracias y muy buen día para todos. Muchas gracias. Víctor, ¿detienes la grabación, por favor?